una sucesión secundaria, o sea, se inicia sobre un terreno que tiene cuestiones ganadas, como puede ser un suelo formado, puede tener semillas, puede tener algunas especies, ¿no es cierto? Por ejemplo, un desmonte nunca es que está pelado totalmente, sino que tiene semillas en el suelo, etcétera, etcétera. Entonces, la retrogresión son procesos hacia atrás, digamos, de una sucesión. En cambio, la sucesión secundaria es una sucesión positiva, digamos, ¿no? Que va a avanzar hasta un nivel que puede parecerse al ecosistema original. No sé si te queda claro ahí, Anastasia. Ah, sí, sí, listo. Gracias, profe. Bueno. Chicos, Nicolás Belu. Profe, en incendios, en los mecanismos de propagación de calor, tenemos que radiación, convección, conducción y por partículas. Sí. Se supone que lo único en el que hay contacto es por partículas. En el que no hay contacto. Pero que las partículas no es que sale como una chispa de fuego y... Claro, es una chispa de fuego, pero atraviesa el aire y ahí no hay contacto, ¿sí? Entre el material combustible y a donde se inicia un nuevo foco de incendio. En cambio, tampoco hay contacto. En los otros, vos fíjate, no hay... Bueno, depende de cómo lo veas. Claro, Sí, depende de cómo lo veas. En ese caso, sí hay contacto de la chispa de fuego con el claro, material combustible, ¿no? sí, Pero en los otros hay una transmisión de calor, pero no hay contacto de la llama con el material combustible. ajá, bien, ¿Sí? Hay una transmisión de sí, temperatura, de calor. sí, ¿Sí? Por sí, eso cuando llega a los 400, 500 grados, ¿sí? Ahí se incendia, se prende solo el fuego. sí. Esa es la diferencia. En cambio, la chispa, sí, si vos lo ves así, sí salta y tiene contacto esa chispa con el material combustible. Sí. Y por ejemplo, en el caso de la conducción, o sea, se transmite de temperatura del cuerpo más caliente al más frío. Sí, O sea, en un eso puede incendio ser, pastizal, ¿cómo es eso? eso podría ser un hierro, un alambrado, por ejemplo, ¿no? Ajá, En sí, donde vos tenés que la temperatura, por supuesto que los tres primeros, tanto el de convección como radiación, como el de, ¿cómo es el otro? Convección, radiación y, por partícula. no, este que me dijiste, Ah, conducción. conducción. Siempre entramos cortos, ¿no es cierto? No es entramos largos. Fíjense que el que más largo hace la dispersión y por eso es el más peligroso, es el de partículas. Claro. ¿Sí? Pero los otros son entramos cortos. Imagina, suponte un hierro o un alambre, bueno, para que llegue a 400, si vos lo tenés acá, para que llegue a 400 grados del otro lado, bueno, digamos, eso va a depender mucho del tramo que tengamos de alambre, ¿sí? Sí. Y la convección se da más que nada por el aire caliente que eleva la llama, que levanta, por decirlo así, la llama, ¿no? Claro, no levanta la llama. Vos fíjate que es el calor, ¿no es cierto? Que no, Sí, la llama no tiene contacto con la sí, copa del árbol, por ejemplo, y por el calor que eleva, ¿sí? O sea, se calienta tanto ese material que se prende solo. ¿Sí? Ustedes sí. hagan un experimento de un encendedor Ajá, o la llama de la cocina y pongan un papel arriba, ¿sí? sí. Arriba no en... ¿Profe?
Aquí estoy de vuelta. ¿Hola? Sí, profe. Sí. ¿Se entendió eso? Sí. Y lo mismo es la radiación. ¿Sí? La radiación, la temperatura, no está en contacto la llama con el material de combustible, ¿sí? Puede encenderse sin tener contacto. Es más o menos como la convección, nomás que este horizontal y Es lo otro horizontal, vertical. exactamente. Uno es vertical y la otra horizontal. Bien. Profe, y después, para seguir con los incendios, en el caso del combate paralelo, ¿era? Sí, para el método paralelo. Sí. ¿Podés compartir, Nico? Sí, ahí comparto. Ah, no, este es de combate. Es más que nada cuando dice que tenemos el método paralelo, que podemos aplicar el método directo o el indirecto. Sí. Mi duda es si por lo general se da que, o no siempre, de que en la cabeza las llamas son más intensas. Sí, siempre se va a dar que en la cabeza la llama más intensa porque tenés material combustible. Ajá. A menos que no tengas material combustible, digamos, Sí. ¿no? A menos que tengas una playa del río, un camino, qué sé yo. Pero siempre, porque todo lo demás se quema y acordate que la cabeza va en la dirección del viento. Sí. ¿Sí? Entonces ahí es como que tenemos más contacto de la llama con la superficie y con el material combustible y por lo tanto va a ser más intenso. En cambio, los costados, vos fíjate que generalmente avanzan en la dirección del viento y es como que van quemando en la mismo lugar donde está quemando, donde ya quemó la cabeza. ¿Sí? Claro. Se expandirá un poco para los costados, pero eso va a depender de la velocidad del viento. ¿Sí? Bueno, y ahí lo que tenés es, claro, fíjate que tiene ¿cómo se llama? Un contrafuego seguramente. Sí, el de la ¿no? parte de abajo. No, en la parte de abajo debe ser combate directo. Ajá, claro. ¿No? Porque Sí, es sí. ahí donde tenés la menor, proporción de los incendios, ¿no? Sí. Y después, tanto al costado como en el frente, tienen que ser métodos indirectos, justamente por la posibilidad de mayor combustión que tienen ahí. Yo imagino que la flecha de abajo es la dirección del viento, ¿o no? Porque no está muy... Sí, por el colorcito de esa. Sí. Porque no está muy claro el dibujo. ¿Sí? Sí, sí. Chicas, ¿esto lo entendieron también? Sí, profe. Bien. Profe, ¿cada cuánto se miden las parcelas pertinentes? Y depende del tipo de bosque. Si vos tenés un bosque como el Chaco, que es de crecimiento lento, podés distanciar un poco las mediciones, pero no deberían ser más allá de 5 años, ¿sí? Para tener un registro, ¿sí? Está bien, entre 5 y 10 años, digamos, podrían ser. Y cuando tenés un bosque que crece más, como el de Yungas, bueno, las mediciones deberían ser más cercanas, ¿no es cierto? 3 años, 4 años, para poder registrar las cosas que pasan en el medio, ¿sí? Porque vos posiblemente vayas a medir dentro de 10 años y te perdiste toda la historia, ¿sí? Claro. ¿Qué desapareció primero? ¿Qué creció? ¿Me entendés? Sí. Y en la ubicación más o menos, ¿cómo
Usted dijo que se ponían 3 por sitio. 3 por área anual de aprovechamiento. Ah, bien, listo. ¿Sí? Por lo general uno debería tener parcelas permanentes en un bosque que no se está aprovechando y luego comenzar a poner parcelas en los lugares que se está aprovechando para tener una cuestión comparativa. Porque si vos tenés solo del bosque aprovechado, no tendrías una comparación con el bosque sin aprovechar. Sí. No sé si quieren seguir preguntando parcelas permanentes o querés preguntar, Nicolás, de ese gráfico. Si nadie quiere preguntar de lo otro. Bueno, igual es cortita. Las líneas de control de fuego se establecen más que nada según caracteres del lugar, ¿que no? Bueno, ahí lo que vos tenés, fíjate, la faja contrafuego, ¿por qué está puesta de ese lado? Porque el fuego cuando sube por la pendiente está más en contacto con el material combustible, ¿sí? Pero cuando baja en la pendiente ya no está tan en contacto. Vos fíjate que la contrafuego la hacen pasada la cima, cuestión de que el fuego empiece a querer bajar y vos ahí ya no está en contacto con el material combustible o no está tanto en contacto con el material combustible. Entonces ahí no va a haber ni radiación, ni convección, ni nada. ¿Entendés? Sí, sí. Entonces vos fíjate que la contrafuego la hacen a la contrafuego pasando la cima, que es la mejor condición, podríamos decir. ¿Sí? Entonces tenés un contrafuego, porque lo que están haciendo ahí es un contrafuego, ¿sí? Que es controlable, digamos, porque fíjate que ahí la llama, ¿sí? Va para arriba, no tiene un ángulo bastante grande con la pendiente del otro lado, ¿sí? Entonces Sí. acá va a quemar el material combustible y cuando llegue esta llama ya no va a tener material combustible, ¿sí? Sí. ¿Los otros entendieron? Sí, perfecto. Bueno. ¿Otra consulta? Profe, De incendios yo ya no. Bien. Chicas, yo tengo ¿alguna otra consulta de incendio? Sí. variables de medición en pasturas que dice que cuando elegimos... Hola. ¿Se escucha, profe? No te escucho, Anastasia. Se corta mucho. Se corta, sí. No sé, no, o si no, escribirlo en el chat. No te escuchamos, Anastasia. En medición de la vegetación en pastura, sí. ¿Qué consultas? Ahí está. Cuando le dijimos la variable a medir, dice que tiene a subestimar categorías menos visibles y sobreestimar las más visibles. ¿Qué categorías son, por ejemplo? Que tiende, sí.
Eso es cuando, por ejemplo, nosotros hacemos una medición de cobertura, ¿cierto? Entonces, cuando vos tenés una medición de cobertura y pones un rango de 0 a 20, de 20 a 40, 40 a 60, 60 a 80 y 80 a 100, un pasto que ocupe, fíjate que los promedios de cada una son, de esas categorías son 10, 30, 50, 70 y 90, ¿no? Pero si vos tendrías un arbusto que te ocupe un 95% de la parcela, tu promedio de 80 a 100 es 90. O sea que estás dando la cobertura de ese arbusto. Y por otro lado, si vos tenés una categoría de 0 a 20 y tenés una gramilla finita, chiquitita, que no te cubre ni siquiera el 5%, el promedio de esa categoría es 10. O sea que le estás dando un 10%. O sea que la estás sobreestimando. ¿Sí? Eso es cuando se hace cobertura con clases, ¿no es cierto? Como te digo, de 0 a 20, o también de 0 a 25, 25 a 50, 50 a 75, 75 a 100. Entonces, algunas, las que son grandes o las que son muy pequeñas, uno las tiende a subestimar o a sobreestimar. ¿Sí? Y cuando dice que a veces es mejor usar variables subjetivas, no sé, ¿dónde dice eso? De las variables subjetivas. Bueno, ¿en qué contexto? Sería más que una variable subjetiva, sería podés cuantificar o cualificar una variable, ¿no es cierto? Claro, vos podés cuantificar o cualificar una variable, ¿no? Entonces, cuando estás cualificando, en general es una cuestión subjetiva, ¿sí? Por ejemplo, si yo pongo bueno, regular, pobre, qué sé yo, si yo no tuviera porcentajes de eso, por ejemplo, en la condición, ¿sí? Yo dijera, esta es condición pobre, condición buena, bueno, eso es a mi criterio, ¿sí? Y es una variable subjetiva. Cuando uno cualifica, en general, lo hace desde el conocimiento que tiene, desde la experiencia y demás, pero si uno es inexperto, uno puede cometer errores en estas variables cualificables, ¿no? Bien, ya lo entendiste, perfecto. ¿Alguna otra consulta? El método de la planta pastoreada. En este caso es una metodología para estimar el grado de utilización, ¿no es cierto? Entonces, ese método se hace a través de una especie clave o una o varias especies clave que tienen que ser, obviamente, para ser especies clave, ustedes se acuerdan que tienen que ser, bueno, que tienen que ser palatables, ¿no es cierto? Que tienen que ser, además, no tener una distribución acotada y que tiene que ser, estar distribuida, ¿sí? Entonces, en ese caso, en el método de la planta pastoreada, ¿qué se hace? Se hace un muestreo, generalmente se puede hacer 100 puntos, y uno trata de objetivizar, ¿no es cierto?, ese muestreo. Por ejemplo, bueno, a través de transectas o yo no recomiendo pasos, ¿no? Porque los pasos son también son subjetivos, ¿no es cierto? Entonces uno recomienda un muestreo, por ejemplo, de transectas, bueno, y se hacen transectas hasta llegar a 100 puntos.
Bueno, suponte que vos digas, bueno, de esta transecta a los 50 metros voy a medir, ahí tomo el punto. En ese punto vos tenés que ver cuál es la especie de estas claves que elegiste más cercana al punto y evaluar si está pastoreado o no. Eso es todo lo que tenés que evaluar, si está pastoreado o no. Entonces, cuando haces el conteo final, digamos, tenés porcentajes, ¿no es cierto? De 100 puntos, tanto estaban pastoreados y tanto no estaba pastoreado, y ahí hay una escala que te dice que si está tanto porcentaje pastoreado, está sobrepastoreado o está subpastoreado o está no me acuerdo la escala en este momento, pero creo que era, si está consumido el 60% de las especies clave, bueno, entonces ya estamos estamos en un pastoreo adecuado. Por encima de eso ya está, si llegas creo que al 30%, 20%, ya es un pastoreo destructivo, por ejemplo, ¿no? Y menos de ese porcentaje, o 70, perdón, menos de ese porcentaje sería un 50, un 40%, bueno, todavía no llegó a un pastoreo adecuado. ¿Te quedó claro, Carolina? Bien, perfecto. Profe, ¿Sí? en determinación del clímax, las clases que... Justo preguntó Carlos. Sí, sí, es por observación y ver si está pastoreado o no. O sea, si de las plantas pastoreadas, de estas claves que vos te determinaste, por supuesto que tienen que ser palatables, ¿no es cierto? Si elegimos mal la especie clave, estamos en el horno. Pero sí, lo único que consideras en ese caso es si está pastoreado o no. Y no importa el grado de pastoreo, sino si está pastoreado o no está pastoreado. Bien. Nicolás. Sí, decía si en determinación del clímax, las clases que establece el método de Haas son las mismas clases que establece el clímax cuantitativo, ¿no? Sí, sí. Son los mismos porcentajes. Porque en realidad el método de Haas es una derivación de lo que hizo Dijkstra, ¿no? Solamente que él establece, o sea, toma como elemento para desarrollar su sistema que las especies palatables son las especies del clima. No se aleja mucho de la realidad, digamos, ¿no? Porque las especies palatables en general son las especies del clima. Pero él las llama, las considera por la palatabilidad y no por su ubicación en la sucesión. Y después la última pregunta. El método de Daubenmire, Sí. eso es lo que nosotros hicimos en Abrapampa, ¿no? El de Dobenmayer es el del rectángulo. El del rectángulo. Sí, en el libro decía que establece transectas y va haciendo a los costados el rectángulo. Claro, hace un rectángulo. No me acuerdo. En Abrapampa vos decís lo de la PPS. Sí, de la FAO. Cuando en realidad, lo que dice Dobenmayer es justamente esto que preguntó Anastasia, ¿no? Lo que hace el método de Dobenmayer a través de ese rectángulo, que es un rectángulo cerrado, ¿no? Es establecer clases de cobertura de menor dimensión. O sea, en vez de 0 a 25, 25 a 50, 50 a 75 y 75 a 90, lo que establece es una categoría de 0 a 5, de 5 a 25, 25 a 50, 50 a 75, 75 a 95 y una última categoría de 95 a 100. Entonces los promedios son más chicos, ¿no es cierto? Digamos, está como más ajustada la evaluación de
la evaluación de la cobertura. Bien, profe. Bien. Chicas, están muy calladitas hoy. Yo tengo otra consulta. Bueno, Cuando habla de la servidumbre, en la teoría dice que tenemos, o sea, que no la podemos eliminar, sino que tenemos que minimizarlas. claro. Por ejemplo, si tenemos un ducto, un acueducto, oleoducto, lo que sea, ¿cómo se minimiza eso? Bueno, primero que a vos te tienen que establecer cuáles son las pautas para que vos puedas transitar sobre eso, ¿no? Si bien hay legislación, digamos, a nivel nacional, pero vos te tenés que poner de acuerdo con las empresas para que vos puedas transitar, porque seguramente en algún momento tenés que pasar con un camión, por ejemplo, ¿no? No te pueden, ellos no te pueden limitar el paso. Eso tiene que quedar claro, ¿sí? Sino que te tienen que decir cómo vas a pasar con ese camión, ¿sí? La cuestión es disminuir las cuestiones desfavorables que nos causen, y eso se hace trabajando con la empresa que tiene la servidumbre, ¿no? Por ejemplo, acá hubieron varios juicios de servidumbres de gasoductos por empresas forestales y le ganaron las empresas forestales en relación a la disminución de la superficie de aprovechamiento, por ejemplo, ¿no? Sí. O la disminución de beneficios futuros por la regeneración. Entonces sí le ganaron porque no les pagaban esas pérdidas, digamos, ¿no? Entonces, bueno, uno podría pedir compensación o algunos otros. O sea, hay un pago, generalmente por los servicios por las servidumbres hay un pago. Pero bueno, capaz que el pago ese no es lo suficiente como para pagar los costos que son, digamos, las pérdidas que tienen los bosques, ¿no? Claro. Y por ejemplo, no sé, en el caso que hubiera un gasoducto que divide una propiedad en dos partes y una parte queda como más chiquita, ¿cuáles podrían ser las soluciones en ese caso si el pago compensatorio no es viable? Bueno, que ellos te construyan un camino por otro lado, para que vos saques. ¿Y si afecta a otra propiedad? Y bueno, ya, o sea, esas son las negociaciones que tienen que tener los propietarios con las empresas, ¿me entendés? Sí, sí. A ver, está bien, capaz que te dicen, mira, yo, no podés pasar por ahí, no te conviene, no te dejamos por esa superficie, y vos le podés decir, bueno, págame por la madera que está ahí, por la madera que yo aprovecharía anualmente de ese lugar. Claro. ¿Sí? Pero ya son negociaciones que tienen que tener, ¿sí? Lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que eso les limita a ustedes el uso de la propiedad. O sea, ustedes no lo pueden usar libremente, sino que tienen que llegar a acuerdos con eso, ¿sí? Bien. Después, cuando habla de límites conflictivos, Sí. eso es más que nada cuando la propiedad limita con terrenos fiscales o lugares donde habitan comunidades originarias, ¿que no? Sí, y también con límites que no están precisos, ¿no? Puede ser, por ejemplo, que vos tengas una propiedad y que es un título antiguo y que el título antiguo decía del cauce medio del río tal, que se yo. Capaz que el río cambió su cauce, ¿entendés? Y bueno, y el propietario del lado te dice, no, mi lugar es este, y vos decís, ese mismo lugar es mío, ¿entendés? Sí. Entonces, esos son límites conflictivos. Con comunidades también, porque si hacen uso del bosque, bueno, son situaciones que hay que resolver.
o también con pueblos, ¿no? Con centros urbanos donde vos sabés que hay robo de madera en determinado sector y bueno, es difícil controlar y bueno, eso son cuestiones conflictivas para el manejo forestal, ¿sí? Que vos después lo puedas arreglar o no, y que puedas sumar esa superficie si ya está segura tu plan de manejo, es una cosa diferente a que vos tengas que restar superficie al plan de manejo. ¿Sí? Claro. Sí, sí. Es más fácil sumar que restar, porque sumar significa un mayor volumen de madera aprovechable y restar, nadie va a querer restar al volumen aprovechable que ya tiene. Claro, claro. Bueno, yo me callo. Chicas, es su turno, chicas. Aprovechen. Profe, en posibilidad, cuando nosotros la calculamos, tenemos que tener una variable, digamos, temporal, ¿no es cierto?, para calcular los metros cúbicos por hectárea por año, que se está asociado al crecimiento y demás. Y en las fórmulas había una que decía que utilizaba la rotación en años. Esa rotación en años sería el turno. ¿En cuál de ellas? En la de dentro de lo que son control por volúmenes, el de Von Mantel. La de Von Mantel es el turno. Sí. Bien. Y en otra utiliza lo que sería el ciclo de Corta. Solamente en la de, porque en la de Werengle también se utiliza el turno. Y en la otra es el periodo de ajuste que dice la fórmula de... Sí, turno, periodo de ajuste, que es la de la austríaca. Claro. Y en la de... Hay otro que utiliza como le decía, como un ciclo de Corta, ¿o no? No, ese es crecimiento, o sea que bien. Es el turno también. Esa no usa, el turno. Es el crecimiento y la existencia. Sí, el crecimiento y la existencia, el crecimiento real. Claro. Bien. Profe, en el censo, se le determina la caída natural tanto para lo de cosecha como futura cosecha, ¿verdad? No. La dirección de caída es solo los árboles de cosecha. Ajá, bien. ¿Y las fichas? ¿Y qué cosa? Las fichas, chapitas. Las chapitas, sí. En general se trata de poner marcas en los semilleros. Si le pones chapitas es probable que lo corten. Pero bueno, sí, la idea es poner chapitas e identificar. Lo que pasa es que cuando uno a los operarios les da las instrucciones, tienen que saber bien cuáles son los árboles a cortar. Sí. Vi que en unas fotos que le ponían con aerosol la S. Claro. Porque en general, si vos le pones chapita, van a ir a cortar sin mirar el número. Claro. A ver, pregunto yo. Bueno. Profe, una última. Sí. ¿Qué plaga es más común en nuestros bosques? Para tener algunos ejemplos. Bueno, las más importantes, digamos, son las hormigas, ¿no? Que generalmente tienen mucha importancia en
viveros, en forestaciones, ¿sí? En eso tiene mucha relevancia, digamos, tanto las hormigas como los hongos, ¿no? Que en el caso de enfermedades, digamos, ¿no? Que son, ustedes saben ya, porque ya lo han estudiado, hongos que están en el cuello de la raíz, que pueden matar todas las plantitas, ¿no es cierto?, cuando están germinando. Eso por un lado. Después tenemos, por ejemplo, en canchón, tenemos varias plagas que atacan la madera en canchón, que pueden ser taladradores, ¿no es cierto?, que se meten dentro de la madera. Entonces, allí también podemos tener pérdidas económicas, digamos, por ese tipo de plagas. De todas maneras, eso es mucho más fácil de controlar porque está relativamente acotado en un sector, ¿cierto? Y después tenés plagas que tienen problemas, digamos, con algunas especies específicas. Por ejemplo, tienen la avispa del pino, ¿no es cierto?, que es una plaga que se introdujo no hace tanto en Argentina, que debe tener unos 10, 15 años de haber sido introducida, y que ocasiona muchos perforaciones, ¿no?, en los pinos. Así que bueno, eso causa pérdidas también. Y luego tenemos, por ejemplo, una que ha sido muy estudiada porque impide hacer forestaciones de cedro, es la mariposita del brote, ¿no?, la Ipsifila grandela, que lo que hace es que consume la yema apical del cedro, por lo tanto no se pueden hacer forestaciones que tengan la misma altura, digamos, porque la mariposa tiene un vuelo rasante, entonces donde toca con un cedrito pone los huevos y ahí obviamente que es la larva la que consume el brote, ¿no? Entonces esas son como muy... Después tenés qué sé yo, los defoliadores, o tenés aquellos que son que chupan savia, ¿no es cierto? Entonces, son como qué categorías existen, ¿sí? Bien, profe. ¿Barrenadores hay, profe, o no? Sí, hay barrenadores, sí. Generalmente, por ejemplo, el Prosopis nigra y el quebracho también tienen varios barrenadores que son generalmente cerambícidos, ¿no?, que tienen una mandíbula bastante importante y esos son los que entran en la madera, ¿no? Por ejemplo, el algarrobo negro es difícil que vos puedas tener un fuste con una tabla, digamos, de buena dimensión, porque seguramente algún barrenador tenés. ¿Te quedó claro? Sí, profe. Gracias. ¿Esa fotito para qué? Profe, acá en el corte de punta, Sí, o sea, primero se hace el corte de boca. siempre se hace primero el corte de boca, sí. Sí, acá Fíjate que el corte es más chico, ¿no? Sí. Acá con el corte de caída, tengo el primer corte que señala para la izquierda. O sea, Sí. ¿empieza a hacer desde el corte de boca ese corte? No llega, siempre le tenés que dejar la bisagra. Fíjate que no llegás al corte de boca, ¿sí? O sea que metés la motosierra de punta, podemos decir, ¿sí? Y ¿esto por qué? Porque tiene una tensión el árbol, ¿no es cierto? Porque justamente está en pendiente. Entonces, vos empezás a hacer un corte, dejás la bisagra, empezás a hacer un corte de punta hasta un poco para desestabilizar de alguna manera el árbol, porque si vos empezaras a cortar, se te rajaría el árbol, ¿sí? Sí. Si vos empezaras a cortar desde la izquierda, el árbol se te rajaría y perderías la madera. Entonces, lo que haces acá con ese corte, con el corte de caída, primer paso, como dice ahí, es hacerle un corte, hacer un corte en el medio al árbol, cuestión que se debilite, digamos, esa parte del árbol
Y cuando vos hagas el segundo corte, el árbol cae limpio, no se te raja. Pero el primer corte, ¿por dónde lo introduzco a la motosierra? De punta en el árbol. Ah, ya. Ajá, ¿Sí? No de costado la motosierra, sino de punta, le vas sacando pedazos, digamos. ¿Sí? Ahora sí, profe. Bien. Gracias. ¿Los otros entendieron? Sí, profe. Bien. ¿Qué otra cuestión? Pregunto yo, a ver. Así se hace. Profe, Sí. ¿qué tal? Buenas tardes. Disculpe la Hola. molestia. Antes de que comience a preguntar, yo quería consultarle sobre el tema. O sea, yo perdí todos los Power y quería saber si existe la posibilidad de que yo entre al Moodle y encuentre ahí todas las cosas que me falten, digamos, para yo seguir estudiando. Ahí Nicolás te puede compartir al grupo, creo que están las presentaciones, Nicolás. ¿Puede ser? Sí, ahí paso el link del Drive en el grupo. Ah, bárbaro. Bárbaro, muchísimas gracias. Sí, porque hay cosas que yo no las vi o no las tengo, pero porque no llegué a verlo o no las tengo porque es de años anteriores, o sea, no las tenía. Entonces me vendría bárbaro para terminar de completar yo para estudiar eso. Bueno. Muchas gracias. A ver. ¿Cuáles son los, por lo menos, 5 objetivos de la tala dirigida? Cric, cric. Bueno, primero disminuir el daño que recibe el individuo que cortamos cuando cae, evitar rajaduras o quebraduras, algo, si cae, no sé, por ejemplo, sobre una piedra, sobre otro árbol. También evitar daño a la regeneración. No me digan evitar daños a la regeneración. Disminuir. Porque evitar daños a la regeneración, cualquier árbol que caiga, algún daño me va a hacer a la regeneración. ¿Sí? ¿A quién tengo que evitar el daño? El árbol ¿A dónde? ¿A quién? Al árbol que corté. No, eso ya me lo dijiste. La calidad de la troza, ¿no es cierto?, que vamos a sacar. Evitar daños a quién, que tiene que ver con los... A los otros. Sí. A la futura cosecha. Exacto. Futura cosecha. ¿Y a qué más? Y a los semilleros. A los semilleros. ¿Qué más? A los otros árboles. Ya vamos con 2. Ahí están englobadas esas 2. ¿Qué más? Facilitar el wincheo. Facilitar la extracción, ¿no es cierto? ¿Qué más? Disminuir los accidentes laborales. Exacto, disminuir. Ese es el primero que me deberían decir, ¿no? Anastasia dice evitar caídas sobre cursos de agua. Muy bien. ¿Por qué? Porque puede caer, se los puede llevar el agua al árbol. No, más bien es porque se trata de evitar que hagan endicamientos. ¿Sí? ¿Que hagan qué, perdón? ¿Cómo? ¿Que hagan qué? Endicamientos. ¿Qué es eso? Que se transforme ese árbol caído, las ramas de la copa, qué sé yo, que se transforme en un dique o sea, que impida
el normal escurrimiento de las aguas. Ah, bien. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? La otra es que se deslice, que ruede, ¿sí? Que afecte menos superficie. Claro, que no rueden ni se deslicen. Después, no me acuerdo más. Bueno, pero son más o menos eso, ¿sí? Ahora, en caminos, ¿qué es el peralte? Ninguno maneja por lo que veo. No, pero Todavía. es como la Materia pendiente. inclinación que tiene el camino, por decirlo así. Claro, es la inclinación que tienen las curvas para que yo no salga expulsado por la fuerza centrífuga, de las centrípetas en realidad, de las curvas, ¿sí? Tienen que tener una pequeña inclinación que generalmente es un 5%, puede ser, ¿sí? Entonces, o sea que las curvas, si ustedes se dan cuenta, tienen una pequeña inclinación que hace que el vehículo vuelva a retomar hacia adentro la curva, ¿sí? Porque si la tuvieran del otro lado, te expulsa para el otro lado, ¿sí? ¿Se dan cuenta de eso o no? Bien. Sí. Sí, Valeria. O sea, es como que esté inclinado para adentro, digamos, o sea, para que no salga. Ah, bien. Está inclinado hacia adentro para que vos, Ajá. si haces una curva hacia la izquierda, digamos, ¿no? Si te Sí. desplazás hacia la izquierda, bueno, tiene que estar levantado para que vos puedas regresar a la izquierda, ¿sí? Ajá. Ah, bien. Gracias. De la legislación, a ver, nómbrenme 3 leyes que tengan que considerar en el manejo forestal. 3 leyes, decretos, reglamentos, bla. El ordenamiento territorial, ¿Sí? CITES puede ser. CITES no es una ley, ni una reglamentación, nada. Es una cuestión que el país puede cumplir o no. Creo que otra ley es la 25570, puede ser. Que esa es la de ordenamiento, si no mal no me equivoco. Sí. La nacional, que es la 26.301. Bueno, ¿qué más? La de presupuestos mínimos, bien. Vamos. ¿Qué les influye en el plan? Y bien forestal, a ver. Una bien forestal. Que puede ser, ya les he dicho, no necesariamente una ley. El diámetro mínimo de corta. La de diámetro mínimo de corta, muy bien. ¿Y qué otra? Puede ser. ¿Puede ser el libro rojo, profe, donde están las especies No, que se tampoco pueden no es ley. tener? Tampoco no es ni ley, ni decreto, nada. Es solo una es información que da la nación. Ni siquiera ni CITES, ni libros rojos de Luisen, nada de eso. Son como, que es como información, digamos, clasificada, ¿no es cierto? Que, y por ejemplo, el monumento nacional del Yaguareté, ¿no los influye en el plan? La taruca.
Ley de Ah, protección. el de protección. No, son leyes, ¿no? Si ustedes tienen yaguareté que pasa por su finca, o si tienen una parte de la finca que tiene taruca o que tienen alguna especie protegida, pues la van a tener que nombrar en el plan de manejo, ¿sí? Y van a tener que hacer prescripciones de eso, dentro de su plan de manejo, ¿sí? Sí, Mm, ¿Sí? sí, gracias. sí. Bien. Sí, Ingrid. ¿Has levantado la mano, Ingrid? No, profe, perdón, me equivoqué. No hay problema. Bien, otra consultita, a ver. ¿Qué pondrían dentro del estado económico, dentro del plan de manejo? ¿Qué ítems así grandes? El análisis de los usos sociales que tienen los recursos que estén involucrados, Por ejemplo. sean forestales o incluso hasta de fauna o paisajísticos. Puede ser. ¿En qué caso pondrían eso? En caso que la superficie de bajo manejo esté cerca de alguna comunidad. En caso de que se trate de reserva. La parte, cuando hay un canon monetario, bueno, ¿sí? Acuérdense que esta parte, claro, tiene mucho que ver con la cuestión económica, social también, ¿no? Pero también con la parte económica, ¿sí? Por ejemplo, si yo tuviera una cuestión, yo no puedo resolver todas las cuestiones sociales con el plan de manejo, esto se entiende, ¿no es cierto? Solamente si existen acuerdos con las comunidades que son previas a cualquier plan de manejo, ¿sí? Son previas. No puedo definir la superficie de hacer el inventario forestal si no tengo una certeza de que yo no tengo conflictos en el plan de manejo, ¿no? Entonces son todas cuestiones previas que se pueden explicar dentro de la parte socioeconómica. Pero ¿qué otros aspectos? A ver, no han leído esa parte, ¿no? No, sí he leído. Sería ver qué operaciones o trabajos se van a hacer anualmente o se requieren y Exactamente, ¿sí? ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto le cuesta al propietario todas las tareas que tiene que hacer? Si tiene que hacer corta de liana, si tiene que hacer un censo operativo todos los años, si tiene que hacer parcelas permanentes, ¿sí? sí, costos de inversiones también. Claro, Serían los planes operativos anuales. sí, pero hay otras cosas que no son solo de los planes operativos anuales. Después analizar si hay impuestos relacionados a la... Claro, si hay impuestos, Pueden sí, haber subvenciones, me imagino. Va. si puedo recibir por ejemplo, dentro del marco de la ley, si puedo recibir plata, ¿no es cierto? Sí, también. ¿Qué más? Hay un ítem importante. La mano de obra. La capacitación de la mano de obra, ¿no? Eso excede, digamos, el plan operativo anual, por ejemplo, si hay operarios que tienen que capacitarse en el manejo de motosierra, en el tala dirigida, en cómo se hace un censo, cómo se interpreta el mapa, cómo se hace una corta de lianas, ¿sí? Tengo que hacer puede haber otras operaciones, ¿no es cierto? Silviculturales, si se han propuesto, ¿sí? Todas tienen que hacer capacitación, ¿sí? Eso tiene un costo, ¿sí? Bien. Bueno, a ver, otra pregunta. Esto vayan a repasar, ¿no?
En la parte del estado forestal, ¿hasta cuándo harían un inventario? Bueno, piénsenlo porque les voy a mandar otro link.